Buenas tardes, profesor. Voy a comenzar la explicación de mi desafío sobre tablas y gráficos con Google Sheets. Eh, ya tengo abierto el navegador con la hoja de cálculo y vamos a comenzar con la edición del documento. Para poder hacer esto, primero nos vamos a buscar nuestro CSV. Hoja de cálculo que está, ya está previamente descargada. Se suben los datos y se comienza a trabajar el documento, digamos. ¿Ya? Para eso, en este CSV podemos ver distintos parámetros como son el nombre del país, abreviaturas o códigos que representan el país, región del mundo, grupo de ingresos, el año, expectativas de renta, etcétera. En el ítem número uno nos piden crear una nueva columna a la derecha de Incoming Group, que sería esta columna de acá. Para crear una nueva columna uno le da el clic derecho, insertar una nueva columna a la derecha y ya tenemos nuestra columna E integrada en el CSV. Y nos piden crear a la nueva columna a la derecha y que transforme sus valores en discretos para poder ordenarlos. Vamos a hacer la transformación de los valores. Yo tengo las fórmulas, digamos, en mi segunda pantalla para ahorrar un poco más de tiempo de, de escritura, pero ya las hice. Eh, y eso lo hago con la siguiente fórmula que está acá. ¿Qué hace esta fórmula? ¿Qué es lo que yo hice? Le puse un condicional. Igual que en programación, le puse que si en la columna de 2, que sería esta, si en la columna de 2 el valor que tiene esa celda es high income, se representa con un 4. Si el valor de esa casilla es upper middle income, le va a otorgar un 3. Si es lower middle income, 2. Y si es low income, 1. Acá está. Entonces, como esta tiene un low income, ay, perdón, voy a ponerla de nuevo y no tiene que ser en esta porque esta columna 1 la vamos a poner. Vamos a copiar nuevamente la fórmula y la vamos a poner acá. Ahí está, como dice la fórmula, low income, valor 1. Y para repetir todo esto, simplemente tenemos que tirar esta cosita hacia abajo para que se replique la fórmula en todas las casillas restantes. Así es que vamos a copiar esta fórmula, vamos a irnos hasta abajo del CSV y la vamos a copiar. Se puede hacer de las dos maneras, tirando el puntito, digamos, hacia abajo, o bien copiando la fórmula de la primera casilla, seleccionándolas todas y copiando la fórmula. Ahí si se ve automáticamente va a ir cambiando. Yo hice la fórmula con D2, pero la página, digamos, es tan inteligente que la cambia de 3, acá está, de 4, que sería esa, de 5, etc. Para el segundo punto del desafío, eh, dice, bueno, explicar el procedimiento. Lo que hice fue, como le decía, poner un condicional, que es el if, como en programación, y decirle si el valor de la casilla es tanto, dame este valor. Sí, y como tiene 4 parámetros, lo puse con números simplemente. Ahí ya lo cambié. ¿Ya? El ítem número 2 dice, si pensamos en realizar una visualización con los datos que disponemos, ¿qué variables no se prestan para ellas? Yo diría que dependiendo el gráfico que uno pueda utilizar, el año es uno de ellos. Por ejemplo, si uno quiere realizar un estudio de expectativa de vida según la región, si uno quiere ver, por ejemplo, los gastos en salud de acuerdo al país, no, en esos casos el año es poco relevante, digamos. ¿Ya? Otra
Otra cosa, bueno, el grupo de ingresos también podría ser un poco variable, o el mismo código bueno, el código de ciudad, sin lugar a dudas, podría ser una también descartable, porque uno podría usar simplemente el nombre del país para no presentar confusiones, digamos, al momento de presentar los datos. Bueno, el ítem número 3 dice: crea una tabla dinámica que muestre la evolución del año, de la evolución año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingresos. Vamos a ver entonces el hacer una tabla. Vamos a seleccionar los datos, insertar una tabla dinámica en una nueva hoja existente. Le vamos a poner tabla, como dice, crea una tabla dinámica que muestre la evolución. Tabla año la voy a poner. Tabla año. Perdón. Aquí estaba mostrando. No era el nombre, eran los rangos de datos. Vamos a hacerlo de nuevo. Insertar la tabla. Ahí está. Entonces, ahora esta tabla dinámica puedo trabajar con todos los datos que les seleccioné. Yo los seleccioné todos nomás, así que pensaba que era el tabla año. Ahí está. Pensaba que era el nombre de la tabla, pero no eran los datos. Bueno, dice: crea una tabla dinámica que muestre la evolución año a año del gasto promedio en salud por grupo de ingreso. Para eso vamos a seleccionar entonces el año. Vamos a agregar los datos acá primero. En filas vamos a agregar el año acá, para que nos muestre el año 2001, 2002, de acuerdo al año. Y después nos pide el grupo de ingresos. Vamos a columna y seleccionamos Income Group. Entonces aquí tenemos el alto grupo de ingresos, el pequeño grupo de ingresos, el mediano, el alto, o sea, el alto, como clase media, se me hace que puede ser, etcétera. Entonces tenemos el año, el grupo, y nos faltan los datos, que sería agregar valores, y agregamos el porcentaje de salud, digamos, el gasto de salud en porcentaje, que sería esto. Entonces nos dan, este sería el resultado que nos da. Nos diría que en el año 2001 los altos, el alto, digamos, ingreso fue un 390, el bajo un 110, 220, y la suma total del año que está acá. Esto nos da, vamos a probarlo también por porcentaje, aunque el dato ya estaba en porcentaje, solamente lo dejé así como suma para poder visualizar los datos, pero así es como se hace realmente. El siguiente ítem, para no gastar tanto tiempo, dice el 4, dice: crea una tabla dinámica que muestre la evolución de la esperanza de vida por región. Entonces tenemos que irnos la esperanza de vida por región. Tenemos que hacer una nueva tabla dinámica, insertar tabla dinámica con los mismos datos. Vamos a seguir entonces con, en la fila tenemos la región, para separar los datos por región. En los valores, expectativa de vida, life expectancy, del Banco Mundial, ahí está. Ahí están los datos separados. Y nos piden asociar un gráfico. Dice: crea una tabla dinámica que muestre la evolución año a año del gasto promedio en salud. No, perdón, esa era la anterior. Crear una tabla dinámica que muestre la evolución de la esperanza de vida por región. Asociar un gráfico y justificar el uso de los diversos parámetros de la tabla. ¿Qué filtro se podría considerar además? Bueno, vamos a ver entonces. Tenemos que agregar un gráfico a esto. Para eso seleccionamos los datos menos la suma total, insertar un gráfico,
y por defecto nos va a dar un gráfico de torta, que es el que tenemos acá. Es fácil de visualizar. Podemos fácilmente inferir que Europa y Asia Central tienen una mayor expectativa de vida junto a Asia del Este y el Pacífico. El África del Sahara tampoco se queda atrás, pero a mí me gusta más visualizarlo con este gráfico de acá, el de columna, que se puede ver mucho mejor. Podemos hacer una mejor comparativa. Esto está en 20.000, en separaciones de 20.000. Y vamos a ver primero qué valor estamos visualizando. Cuando nosotros estamos acá con los datos, nosotros podemos variar esto. Y a mi entender, como también lo dice en la pregunta, ¿qué parámetro podría utilizar? A mí me gusta más el promedio. Entonces podemos decir el promedio de la expectativa de vida según el banco y la región. Tenemos que Norteamérica con Europa Central y Asia son los que lideran la expectativa de vida, digamos, de estas regiones. ¿Por qué me gusta más usar el promedio más que la suma? Porque la suma, si usted lo hace con la suma, le pone el África y Sahara, y sabemos que las condiciones de vida por lógica no son buenas allí más que en Latinoamérica, digamos, y Norteamérica. Entonces lo utilizamos, yo por lo menos prefiero utilizar el promedio, que es average, que está acá. También una buena medida de dispersión, digamos, que es significativa, si no es el promedio, es la mediana, que si podemos verlo también nos muestra las mismas regiones como las que están liderando las expectativas de vida. Después dice el filtro, estos filtros que de acá podríamos filtrarlos por año también, no es mala idea. Ver cómo estuvieron las expectativas de vida, digamos, por ejemplo, en el año 2001, que se mantiene en el gráfico. Podríamos decir que la muestra está correspondiente a la población. Podemos ver también cómo va variando un poquito las barras del gráfico, pero se mantiene la tendencia. Vamos a la pregunta 5. Dice, duplica la hoja de datos y aplica los filtros correspondientes para escoger solo los valores correspondientes al año 2019. Entonces, tenemos que duplicar esta hoja, le ponemos acá, duplicar, esta copia de datos, dice, duplicar la hoja de datos y aplicar los filtros correspondientes para escoger solo los valores correspondientes al año 2019. Ya, lo que yo hice acá, a mí me gusta trabajar esto como tabla, pero vamos a trabajarlo así nomás. Lo que uno puede hacer acá para verlo directamente en el CSV, digamos, en los datos en bruto, aplicar un filtro aquí en el año, borrar las selecciones y poner el 2019 para poder ver 2019, ahí está, ahí lo seleccionamos, y ver los datos que solamente están en ese año, ¿ya? Pero también nos dice, a partir de estos datos, crear una tabla dinámica que compare el desempleo con alguna otra variable. Vamos a crear la tabla, vamos a usar estos valores solamente del año 2019, insertar tabla dinámica, sí, están acá. Veamos si son el año. Mire, no seleccionó todo el año. Bueno, no es problema. Podemos hacer el filtro en la misma tabla. Dice, duplica la hoja de datos y aplica los filtros. A partir de ello, crea una tabla dinámica que compara el desempeño con alguna otra variable. Ya, el desempeño con otra variable. Vamos a hacerlo entonces.
yo lo que hice y lo que creo que valía la pena comparar, digamos, era la región y el desempleo. Desempleo va en valores, si no me equivoco. Sí, ahí está. Y estos datos de la región y el desempleo los filtramos por año acá, en la misma tabla, digamos. Por eso decía que habían dos formas de filtrarlo, ya sea ver los datos directamente en el CSV con el filtro en el CSV, o bien filtrarlos acá en el gráfico, o sea, perdón, en la tabla, digamos. Entonces, aquí está el año ya filtrado. ¿Cómo podemos ver que está bien? Porque si lo seleccionamos todo, estos números deberían subir. Exactamente, aquí están. Y obviamente, si lo filtramos por el año, deberían disminuir una gran medida. Aquí está. Entonces ahora, luego de aplicar el filtro, dice agrupar adecuadamente y asociar un gráfico. Vamos a asociar el gráfico de la misma manera que lo hicimos en el ítem anterior. Nos va a dar un gráfico de barra donde podemos ver que África y el Sahara tienen la mayor tasa de desempleo junto a Europa y Asia Central, según la suma de los valores. Vamos a verlo con el otro gráfico que me gusta verlo a mí, gráfico de columna. Ahí está. Y vamos a ver si es que con la media, perdón, con el promedio se mantiene. Y sí, en este caso el promedio del desempleo en el Sahara, digamos, África, el Norteamérica está liderando el desempleo y Europa Central son los tres, digamos, mayores regiones con tasa de desempleo. ¿Por qué seleccioné esta agrupación? Porque creo que era importante saber cuáles de las regiones del mundo, digamos, están con un mayor porcentaje de desempleo en el año 2019, que fue antes de la pandemia, y esto lo podemos comparar con las posteriores, digamos, comparaciones post pandemia, para ver qué tanto aumentó el desempleo post pandemia. Así que esa fue mi presentación, profesor. Espero que me haya entendido un poco. Perdón si me trabé. Pero esa sería mi presentación del desafío. Muchas gracias.